Sí, estos últimos días, digamos, semanas, ha habido una pequeña controversia en redes sociales respecto al tema de Vallejo. A mí me llamó mucho la atención, en algunas cosas puedo coincidir contigo, pero quisiera saber qué es lo que tú opinas o qué es lo que ha pasado. Es muy sencillo. Yo tengo varios ensayos y artículos sobre Vallejo, y hay algunos que causaron grande suspicacia en gente que no tiene la preparación para realmente reflexionar sobre lo que se estaba proponiendo. Incluso recuerdo que Armando Arteaga, ¿no?, suscribió en parte la crítica que hice, entendió las interrogantes que propuse y, por ejemplo, en su Facebook confrontaba a algunos de estos personajes, algunos insolentes, y los ponía en su lugar, ¿no? Con él, como es una persona que han conocido en los medios donde se maneja, bueno, actuaba muy humildemente. Pero por otro lado, como tú sabes que las redes dan cabida a toda clase de gestos, en su momento irrumpieron, ¿no?, con denuestos y adjetivos que estaban completamente fuera de lugar y que por supuesto he destruido. Entonces, es oportuno, ¿no?, estar realizando este video porque, como he dicho más de una vez, este año no tenía yo preparado escribir absolutamente nada sobre cultura y literatura. Incluso esto último que publiqué sobre Chocano en el Día del Poeta Peruano fueron 5 líneas, o sea, ni siquiera era un artículo. ¿Pero qué decía? Que si en el Día del Poeta Peruano debemos recordar a un poeta, deberíamos recordar a Chocano. Por supuesto, entonces la gente saltó porque el Día del Poeta Peruano casualmente conmemora el nacimiento de Vallejo, ¿no? Entonces, a partir de ahí hubo pues un montón de desencuentros con algunas personas, algunos los confronté el viernes en el programa de Lima Gris, pero el asunto era que yo no digo que Chocano sea un mejor poeta que Vallejo, sino digo que es un mejor poeta épico, digo que como referente nacional nos sirve mucho más, y esto por supuesto puede tener un desarrollo, lo podemos hablar hoy y varios días más, y que como pensador también estaba mucho más adelantado que Vallejo. ¿Y por qué crees tú que Chocano representaría más a la poesía peruana? O sea, ¿en qué te basas en eso? Porque yo creo que para eso ahí tendríamos que definir primero, pues, ¿no?, cuál es la identidad peruana, qué es el Perú. Un problema que no solamente lo trataron justamente los contemporáneos de Vallejo, como José Carlos Mariátegui, y que ya venía ya siendo discutido después de la guerra con Chile. Entonces la cuestión sería por qué Chocano, o qué representaría Chocano versus a lo que representaría Vallejo, porque también hay que tener en cuenta que Vallejo tiene una relevancia política sobre todo, con un intento, digamos, de socializarse, en el sentido de socialismo, el gobierno de la dictadura de Velasco Alvarado, que en verdad fue más una revolución liberal, burguesa, capitalista, en la que se desmontó el semifeudalismo, pero con tintes supuestamente socialistones, ¿no? Y ahí un poco entra la figura de Vallejo, el tema del Día de la Poesía Peruana. Entonces la pregunta es, ¿acaso hay un personaje de la poesía peruana que refleje mejor la peruanidad? ¿Es Chocano y por qué? ¿Por qué crees que lo hacen con Vallejo? ¿O lo hay? Mira, realmente hay muy pocos entre nuestros poetas que puedan dar una respuesta a lo que tú estás interrogando, que me parece que es la pregunta crucial y es un asunto de fondo. Ahora, casualmente sobre el tema de la identidad peruana yo he escrito un libro de casi 1200 páginas, ¿no?, en el año 2021, entonces es incluso una de mis obsesiones, definir, y yo creo que incluso la literatura peruana tiene, en contra de la opinión de los seguidores de la literatura peruana, tiene tan poco valor, es que los propios autores no alcanzan a definirse como peruanos. ¿Qué cosa es ser peruano?, dice. Son cosas que no se preguntaba Tolstoy, son cosas que indudablemente no se preguntaba Cervantes y que no se preguntaba Shakespeare. O sea, son gente que ya tenía claro dónde estaban, quiénes eran, de dónde venían, y a partir de ahí pudieron ver hacia dónde zarpaban sus ambiciones estéticas, políticas, filosóficas, de todo tipo, ¿no? Y también hay que hacer una salvedad ahí, ¿no?, en el tema de Shakespeare, de Cervantes. Todavía no había, bueno, quizás Shakespeare sí tenía una formación más de nación-estado que Cervantes, o incluso Dostoyevsky. No es que existía pues una idea de nación rusa como existe hoy en día. O sea, creo que los autores peruanos vienen tarde, digamos, ¿no? Ya vienen cuando la idea de nación-estado está formado, ¿no? Entonces, ¿a qué responderían? Nunca se acabó de conformar la idea de nación en el país. Por eso que hay mucha gente, y te digo que se exaltan, pero antes de ir por eso me parece muy interesante. Claro, o sea, el tema del Estado-Nación, como sabemos, aparece pues en el siglo XVIII en adelante,
Y antes de ellos, no es que no podamos hablar de naciones, o sea, Claro, había sí, una claro. especie de sentidos nacionales, aunque no estaban claramente definidos como se dieron a partir de esta insurgencia, ¿no?, de los nacionalismos y todo lo demás. Ahora, el problema con el Perú es que si tú tomas al 99% de escritores peruanos, e incluso hasta de intelectuales y lo que puede haber en la academia, todo el mundo de inmediato te dice, la peruanidad la representan Vallejo y Arguedas, de asunto cerrado. Nadie problematiza más nada. O dicen el mestizaje, pero el mestizaje viene según las ideas de Mariátegui, que además creo que es uno de los grandes responsables de este soslayamiento a Chocano, porque en su famoso ensayo acerca del proceso de nuestra literatura dice Chocano es un colonialista, ¿no? Entonces, a partir de ahí todo el mundo dice la poesía peruana emerge con Vallejo, de repente Buren lo toma, pero, o sea, desplazan. Ahora, claro que Chocano se portaba mal, tuvo 2 o 3 elementos que pueden haber sido negativos, pero que no justifican que se le excluya permanentemente del podio de los principales poetas peruanos, porque ahí entra otro problema. Yo creo que no hay un solo gran poeta peruano como los seguidores de Vallejo dicen, Vallejo es el poeta peruano supremo. Eso es mentira. Yo no veo, y que alguien lo demuestre, ¿no?, comparando a Vallejo, que Vallejo sea mejor que Westphalen, que Moro o que Martín Adán. Claro que Martín Adán, como era una especie de anarquista, pero que provenía pues de una familia, ¿no?, civilista, de cierto abolengo, no le sirve para sus vidas políticas ponerlo en una confrontación con Vallejo, pero está en ese nivel todo. Claro, ahora la pregunta es, la retomo, Chocano, ¿qué poesía peruana representa o qué peruanidad representa? Y qué peruanidad representa Vallejo, además, ¿no? Porque otra vez la pregunta es, no sé, debe haber alguna identidad peruana, debe existir alguna peruanidad, pero no me queda clara cuál todavía. Yo creo que hay bastantes peruanidades, digamos. Sí, pero yo con Chocano me gusta defender que él sostiene un mestizaje que desplaza el orden ordinario. Por ejemplo, en el famoso poema, ¿no?, Blasón, él de inmediato dice que sería un indio emperador o un blanco aventurero. O sea, se asumen 2 condiciones grandiosas. No asume quizás directamente lo que existe, ¿no?, lo que es real. Asume un ideal o una cosa utópica. Pero es que acaso la identidad, y te paso, digamos, la pelota como para poder coordinarte. Digo, ¿la identidad no es acaso una suma de mitos y de ficciones que las naciones precisamente establecen para poder confrontar a otras? O sea, no necesariamente tiene que ser algo exhaustivo y rigurosamente cierto. Ahora, presuponiendo que la vista de Vallejo o de Arguedas reflejen exactamente el Perú, como creo que no lo reflejan, aunque así lo sostienen sus defensores, ¿no? Basta comparar el universo de Arguedas con el universo de Ciro Alegría o de Manuel Escorza para ver de que solo en el horizonte de la sierra peruana había pues enormes diferencias. Mira, yo creo que yo no creo en esencialismos, ¿ya? Yo no creo que haya una esencia de peruano, una esencia de algo, ¿no? Que además esas ideas esencialistas, nacionalistas, nos llevaron por derroteros un poco complicados en el siglo XX y todavía lo estamos viendo en ciertos lugares, ¿no?, como Ucrania, Rusia, peleas de naciones esencialistas, ¿no? Cuando, también, claro, lo de Israel con Palestina, ¿no? Hay ciertas ideas esencialistas que yo creo que son peligrosas. Y más bien, y en eso coincido con Mariátegui, uno no puede ver a los escritores, literatos, poetas y en general a los artistas de una nación como separado, uno, de su clase social y 2, de los intereses políticos a los que puedan responder ellos, ¿no?, consciente o inconscientemente. Entonces, la pregunta no creo que sea que Chocano, Vallejo, Westphalen o incluso Blanca Varela o incluso algunos autores que se podrán considerar muy conocidos pero segundos respecto a estos como Javier Heró, no responden acaso a clases sociales o a grupos o a maneras de ver la realidad peruana tras este velo, digamos, de la sociedad, la cultura, el lugar donde has crecido, tu clase social en última instancia, ¿no? También existe esa posibilidad, por supuesto, y precisamente por eso se hace más equívoco el desprecio por Chocano, porque ¿qué pasa? Como la gran mayoría de escritores son de izquierda,
dicen, bueno, entonces Chocano era un hombre que defendía los intereses de la clase dominante. Y ciertamente, Chocano tiene incluso, no sé si recuerdas ese tema de las dictaduras organizadoras, ¿no? Entonces él había teorizado sobre el tema y bueno, entonces él estaba adelantado en esa posición, había trabajado con varios regímenes no democráticos, ¿no? Se le dice, andaba con dictadores, pero bueno, pero también fue secretario de Pancho Villa, ¿no? Y le escribe un gran poema luego de su asesinato, ¿no? Que habla de, le dice bandolero divino, ¿no? Entre otras cosas. O sea, se la estuvo buscando él por varios sitios, con Estrada Cabrera también. Sin embargo, yo no considero que esos elementos sean condenables, porque por encima de esta determinación de las clases, como yo te digo, o sea, acá inclusive tenemos un día que es instituido gubernamentalmente como el Día del Poeta Peruano. Entonces, si ya está instituido, y es algo que se imparte incluso en educación y todo lo demás, tiene que haber un lineamiento nacional, por sobre las otras diferencias, que basta, que las puede tener un crítico político o un literato puro, pero aquí estamos hablando de una idea nacional. Entonces, si hablamos de un poeta nacional, ¿por qué sería preferible la idea que propone Chocano a la que propone cualquier otro poeta? Porque exalta y empodera esta suerte de ficción mítica acerca del origen del peruano, que yo tampoco creo en los esencialismos, pero son pareceres momentáneos, que como yo digo, son mitos o son ficciones, pero sirven para exaltar y ensalzar a la gente. Ahora tú muy bien dices, los nacionalismos tuvieron muchos equívocos en Europa, del 19 y al 20, ahora mismo hay varios países que tienen problemas, pero también recuerda que toda alternativa y toda salida depende del lugar donde se va a desarrollar. O sea, acá nos ha faltado siempre tener una idea nacional y que se refleja en todo sitio, o sea, en el deporte y todo lo demás. Como la identidad hasta la fecha no ha sido de alguna forma instituida, yo creo que sí debe ser instituida gubernamentalmente, porque las otras posibilidades las puede confrontar uno desde la sociología o desde la antropología o desde una visión, digamos, integrada de otros saberes, pero si se habla de una identidad nacional, por más pluralidad que haya, es el Estado o el gobierno quien debe dar una cierta unicidad a esa diversidad, sí, para el beneficio de la población. El resto ya son problematizaciones que corresponden a otros medios. No estoy tan seguro, porque mira, si lo decidiese el Estado, a través del gobierno, por ejemplo, un gobierno responde a una coyuntura ideológico-partidaria y por lo tanto también responde a intereses de clase, ¿no? Un gobierno no es lo mismo un gobierno liberal como el de PPK o lo que sería un gobierno eventual fujimorista o lo que fue el gobierno de Pedro Castillo o lo que sería un gobierno de los Cerrón, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que es más o menos lo que ha pasado con ciertas figuras, por ejemplo, durante la época de Velasco, que se ensalzó ciertas figuras y otras no, porque tiene un componente ideológico. Lo mismo pasó con Fujimori, lo mismo pasó con Alan García, etcétera, etcétera. Por lo que no estoy tan seguro que se deba institucionalizar desde el Estado, que es la identidad peruana, sino que más bien es una dialéctica constante que existe tanto en el ámbito académico, cultural, social, político, etcétera. Y por eso es que creo que ¿qué criterios vamos a utilizar para establecer que Vallejo, o Chocano, o Westphalen, o etcétera, es el autor que representa la poesía peruana? Porque es poesía peruana en tanto que nacieron en Perú, poesía peruana en tanto tienen elementos de la peruanidad, y elementos de la peruanidad además de un espacio-tiempo histórico determinado, que es la primera mitad del siglo XX, digamos. Entonces, claro, ¿desde qué criterio de validez juzgamos que Vallejo esto, Chocano lo otro, o criterios puramente artísticos, puramente estéticos, puramente poéticos, o políticos o sociales, o todo junto? Porque claro, para mí Vallejo es una figura muy importante por lo que significa su poesía para el proletariado peruano, dentro de una conformación de un sujeto revolucionario en ese momento, que yo creo que el Vallejo de ahora ya no le habla mucho a la clase obrera peruana, ¿no? En cambio, en esa época, que tampoco es que era un proletariado industrial, ¿no? Un proletariado más de oficios y esas cosas, así que pero sí tenía más círculos de estudio, por ejemplo, esos grupos que ahora. Entonces la pregunta es, ¿vale la pena, digamos, ensalzar a una sola figura sobre las demás? Para mí, a mí Vallejo ahí me encanta artísticamente y políticamente,
tengo las mismas críticas que comparto, las mismas críticas de Mariátegui a Chocano, pero eso no significa que no me haga ver de que hay componentes artísticos y sociales, ¿no? Entonces, ¿vale la pena entramparnos en esta discusión? Sí, ¿y sabes por qué? Porque, digamos, las reflexiones de un orden personal como las que estás exponiendo, por supuesto, son válidas de tenerlas uno en un campo teórico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo considero que artísticamente hay momentos que el propio Vallejo es muy superior a Chocano y a cualquier otro. Ahora, el tema es, sobre todo, la utilidad que se puede tener, dado que existe este Día del Poeta Peruano, y que ha sido instituido por el gobierno, pero ya no necesariamente pensando tampoco en una utilidad política, porque, digamos, se dio con una utilidad política cuando se instituyó, pero luego del paso de los años tú sabes que han variado los diferentes tipos de gobiernos, las posiciones políticas de los diferentes gobernantes, y sin embargo ese día ha continuado y a nadie se le ha ocurrido cambiarlo, ni creo tampoco que sería oportuno cambiarlo, sino solamente hacernos una pregunta. Mira, lo que tú hablas de Vallejo sobre el proletariado y la convicción política casi del Perú no refleja nada. Sin embargo, Vallejo sí tiene algunos momentos breves en los que aborda el Perú, tangencialmente. Porque los otros poetas que hemos mencionado, Moro, Westphalen, son poetas extraordinarios, pero tampoco es que el Perú esté en el núcleo de sus reflexiones. En cambio, Chocano, el Perú es algo fundacional y fundamental en el curso de casi toda su poesía, sobre todo con el libro La epopeya del Morro. Y habría que pensar también el contexto de Chocano. Chocano era un niño cuando la Guerra del Pacífico, y entonces casi a la par de la fuerza confrontacional que tuvo González Prada desde el ensayo o la teoría, para tratar de imponer otra forma de ver al Perú, estaba la poesía de Chocano. Y sobre todo en tema y en el término de este mestizaje que te digo, porque además, ¿sabes qué? Era medio utópico, pero le agregaba a lo del español y el inca, le agregaba que su fantasía venía ponte de un amolenco moro. O sea, era una suma de fantasías, pero yo entiendo y siento que si en los colegios se leyera más ese tipo de performances chocanescas, creo que incluso la autoestima del propio peruano promedio estaría por las nubes, no como andaba Chocano, que era egocéntrico y ególatra, pero que considero muy superior a cualquier otra forma que podrían representar los otros poetas. Y creo que la cosa se cerraría ahí entre los poetas, porque fuera de Chocano y de Vallejo, el resto de estos hombres que hemos mencionado hasta los años 50 casi no han problematizado el Perú, ¿no? En su poesía no he encontrado mayores referencias a ello. Claro, por eso mi pregunta de qué es lo que hace que un poeta peruano sea peruano, si su lugar de nacimiento, si su reflexión sobre el Perú. Porque reflexión sobre el Perú podemos encontrar otros poetas menos conocidos. Pero claro, la cuestión está acá en que yo no veo de que, digamos, Vallejo tenga una intención de responder a la pregunta de Mariátegui de qué es el Perú, pero necesitamos al Perú, de manera directa, sino de manera indirecta, revisando cómo es la condición de clase de los trabajadores peruanos, y muchos por ejemplo, en Heraldos Negros, ¿no?, tiende a eso. Sus ensayos también tienden a eso. Pero, otra vez, la pregunta es, ¿un poeta peruano tiene que hablar del Perú? ¿Basta que tenga elementos de superioridad? Y la otra cosa es, no podemos negar las condiciones de clase, ¿no? Ahorita mencionabas a González Prada, él viniendo de la aristocracia semifeudal, empieza a tener conciencia de clase de los propios trabajadores, ¿no?, y los empieza a defender, y después evoluciona, llegas al anarquismo. Pero Chocano, ¿no crees que empieza a defender, más que un mestizaje, no lo hace desde una visión también clasista, desde la visión de la clase dominante, ni siquiera peruana, limeña incluso, o no lo ves así? Hay un poco de eso, pero no lo considero, digamos, fundamental como para oponerlo. En todo caso, yo tampoco no compartiría ese posicionamiento que es casi puramente marxista, ¿no? Pero, o sea, la preocupación iba más allá de ello por el tema de que hay una condición en la que podemos hablar de quién es el mejor poeta peruano. Punto. Ahí entenderíamos que han nacido en Perú y se acabó. Y vemos las diferentes posibilidades que tienen. Y artísticamente se analizaría. Por ejemplo, yo veo ahí a Moro o a Westphalen delante de ellos y pongo a Deusto, a Ojea, y yo mismo reconocido, pero Deusto, a Ojea, pese a que son poetas extraordinarios, con el Perú casi no tienen nada que ver.
no lo menciona para nada, ¿no? No les importa y están en su derecho como artistas de expresarse por los lados que ellos hayan querido, como pasa también con Moro, ¿no? Incluso lo que hablaba de Vallejo, me parece que esa percepción más orientada al socialismo se da en su última etapa, ¿no? Pero claro, habrá críticos que podrían arrastrarlo desde un primer momento, pero creo que se consolida y se agudiza con España aparte de este Cáliz, claro, que es un libro que enteramente se lo debe al socialismo. O sea, sí, y tú sabes que yo soy contrario a ese pensamiento, pero eso no me quita poder admirar que Vallejo haya podido, digamos, alzarse de su sensibilidad ordinaria, gracias al socialismo como una forma utópica, ¿no?, de tener dentro, para cobrar incluso momentos de gran valor que tiene en ese libro, que no tiene en otros libros, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema de esta pugna, entonces, y va por un camino el asunto de quién sería el mejor poeta peruano y otro quién sería el poeta nacional. Entonces, hablando del poeta nacional, tendremos que ver que, por ejemplo, en otros países, o los grandes países y naciones del mundo tienen cantares de gesta a su favor, que han ido contribuyendo a ello. Nosotros no tenemos nada de eso. Y fuera de eso, cuando hablamos de poetas nacionales, empezamos a calibrar las miras en torno al desarrollo artístico que tiene. Yo creo que eso pasaría a un segundo lugar, ¿no? O sea, para ser un poeta nacional, debe haber un autor que haya pensado el Perú, propuesto una idea del Perú, y realmente, si vamos a ahondar en ello, quizás el único que ha propuesto un mestizaje más ciertamente utópico por ratos, ha sido Chocano. Y desde luego que exalta quizás en una medida mayor a España, pero eso también podría entenderse dentro del contexto en que él se desarrolló, ¿no? Recuerda que ni siquiera Mariátegui había propuesto sus tesis acerca del indio en los momentos que Chocano estaba componiendo ese tipo de poemas, ¿no? Circunstancias diferentes, si lo hubiera hecho después, pero que igual él seguramente habría mantenido sus parámetros, pero por lo menos habría tenido un referente para confrontar, ¿no te parece? Claro, pero de nuevo, ¿no? Quizá un autor del 900 que es un poco sesgado, bueno, es imposible no ser sesgado, pero una propuesta de identidad peruana desde una sola visión, o sea, yo no creo que se pueda colocar a un solo autor, sobre todo porque toda nación es un conglomerado de clases, de culturas, de visiones, de etnias, de culturas, etcétera, etcétera. Así que, por eso insisto en la pregunta de que, no sé, quizá me parece, o la pregunta es, ¿realmente es infructuoso? Insisto, ¿no sería mejor, digamos, claro, yo puedo entender la parte de los vallejianos, si quieres ponerlo así, de que se cierren. Vallejo es el que está en ese puesto ahora. Claro, pero digamos de una manera muy arbitraria quizá, ¿no? Totalmente arbitraria. No es que ha habido un consenso absoluto y se ha pasado a una cuestión cultural, no es como que culturalmente se asume así. Claro. Yo más bien lo pongo en duda, no por la figura de Vallejo, sino por la figura en sí de un poeta que te pueda, o sea, ¿es necesario un Hölderlin? Claro. No, o sea, no creo que haya un Hölderlin, ni siquiera creo que haya un Hölderlin para Alemania. No, pero tiene que cantar de los nibelucos, pues. Claro, pero no sé si es que eso realmente sea el espíritu germano que pensaba, por ejemplo, Heidegger. Pero Heidegger decía, Heidegger, o sea, Hölderlin termina siendo el poeta que coloca el sentir germano-alemán, cuando en verdad Alemania, pues, para la época de los nazis, no llevaba ni 50 años hablando alemán. Es más, yo te diría, Goethe todavía quizás representaría con mucho mayor solvencia cierto espíritu germánico, ¿no? Claro, pero germánico ¿de dónde, no? Sí, de cierta clase social, burguesa, Altdeutsch, no, y además, ¿no?, que la propia Alemania pues está conformada realmente por diferentes naciones, pues claro, no es lo mismo Westfalia que Prusia, que Renania. Claro, entonces, ¿por qué esto del ensalzamiento? Son laberintos que están más claramente diferenciados que los estratos que están diferenciados acá en el Perú, presuntamente nacionales, que sería ir ya a una discusión que es por otro camino, ¿no? Pero yo te digo, la utilidad de esto es por lo menos igual entrar a hacer un cuestionamiento. Tú estás haciendo un cuestionamiento desde el orden de que no hay un solo poeta nacional, sino que hay varias naciones. Yo, por ejemplo, te digo, me interesa desde una perspectiva que sirva a la población de que se instituya un solo camino. En este momento, ese solo camino lo representa Vallejo. Y yo considero que es inviable para una exaltación del peruano todo el pensamiento y la poesía de Vallejo. Porque habla de la solidaridad. ¿Por qué no? Porque no enfrenta lo que somos como peruanos.
¿Y qué somos como peruanos? O sea, Una mezcla, se entiende que somos mestizos. Ahora el problema es que claro, pero en Vallejo sí hay esta idea del mestizaje. Hay poco, no hay mucho. Claramente como Chovano, ¿no? Yo lo vería más en los ensayos de Mariátegui, como él sí aborda el tema de que no somos ni indios ni españoles, sino somos una mezcla. Pero Mariátegui, tú sabes que somos tenía una estos mezcla, ¿no? pareceres de que no le importaban los selváticos ni los podía problematizar. El mundo negro para él era una cosa que no tenía casi ningún valor. Entonces, Mariátegui muy bien los adelantos que hizo hasta su tiempo, ¿no? Aun cuando uno discrepa ideológicamente, bueno, por supuesto ser inteligente, pero realmente el tema de Chocano y lo colonial, a mi parecer, no lo procesó adecuadamente. Porque creo que hay una serie también de mitos acerca de los pensadores que se supeditan demasiado a sus propios intereses y no ven la realidad, ¿no? O sea, es como insistir en este tema, que ahora por supuesto también ha degenerado con los prohispánicos, pero el Perú realmente, ¿cuándo es que se ha querido constituir como un Perú totalmente libre de España? ¿O acaso la República Criolla favoreció únicamente a quienes? Es decir, ¿los propios indios acaso no vivían mejor cuando el Perú era un reino español? O sea, son cosas que están acreditadas ya por la historia, o sea, ni siquiera hay que entrar a yo creo personales. Sí, no, a ver, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener una idea de nación, o que el Perú tiene que ser una nación, puede estar conformada por naciones étnicas, pero la nación política es una. Y la nación política es una que se va a basar pues en un idioma, en una tradición y cultura en común. Y yo creo que eso de ahí es precisamente el mestizaje, ¿no? La idea de hispanidad que muchos, tanto hispanistas como negrolegendarios, claro, o indigenistas, ¿no?, han equivocado, es que creen que hispanidad es igual a España. Y no, hispanidad es más bien el espíritu romano, ¿no?, de la Hispania, que lo ves en España, pero que España trajo a América, que significa la idea de mestizaje. El hispano no es ni español, ni americano, ni asiático, ni africano, sino que es una mezcla de todo, en algunos más con cierto peso más islámico, con otros pesos más ibérico, con otros pesos más indigenista, indígena americano o africano, etcétera, etcétera. O sea, la idea interesante de hispanidad, que sí la podríamos rastrear quizá más en Chocano que en Vallejo, es esta de este espíritu español que terminó siendo hispánico, que es esta gran mezcla que somos nosotros. Entonces, eso quizá no lo podemos ver en Vallejo porque es una idea que incluso yo veo en Chocano todavía embrionaria, que se podría desarrollar, porque sí es necesario peronizar al Perú, pero ¿desde dónde? Desde la visión anglo que nos trajeron para que odiemos nuestro pasado español, de la idea de que fuimos una colonia, cuando en verdad nuestro tratamiento no era un tratamiento de una colonia. ¿Y hasta qué punto vamos a conciliar las clases sociales? Porque yo, desde mi punto de vista marxista, ¿no?, yo por eso voy a considerar siempre mejor a Vallejo. Si lo vemos ya no más allá desde el punto de vista estético, yo no voy a ver la intención más allá del mestizaje, porque para mí el problema es un problema de lucha de clases antes que un problema de hispanidad o no hispanidad. Pero si lo vemos geopolíticamente, la hispanidad me parece una cuestión mucho más importante versus a nuestros enemigos eslavos, anglos y chinos, ¿no? Claro, porque además es como decirte, esa sería una cuestión más coyuntural, no una cuestión de fondo. Ahora, ese tema que estás abordando de la hispanidad, mira, es que incluso yo creo que la gente se resiste a ver realmente a Vallejo como tal, porque ahora que lo pienso, o sea, realmente Vallejo también tiene una gran devoción por España, y no solo a partir de España, aparte de Cáliz. No. O sea, está dando vueltas todo el tema. Por eso mismo quizás se da también esta tremenda fractura que le hace al idioma español partiendo de Siriu, sino que creo que hay también otros agentes que tergiversan al propio Vallejo. Yo he leído a gente que quiere hacer de Vallejo un hombre que era pro-inca, ¿no? Claro, o lo que tú dices de cómo nos ha cambiado el tema de Vallejo como figura, y muchas veces edulcorada, ¿no? O sea, se le ha quitado su raigambre marxista final, socialista, de ir a pelear a la guerra civil española, de ir a la Rusia de Stalin y llenarla de elogios. Claro, o sea, todo eso ahí, por ejemplo, los políticos lo han borrado. Se sorprenderán, por ejemplo, vallejónicos, pero yo he sostenido casualmente
que haber divorciado a Vallejo de lo político, pero de una manera frontal, porque yo lo hace de una manera encubierta, ha sido un gran error. Claro, porque Vallejo, evidentemente. si el socialismo, no habría escrito a Paña Piertegani, que es uno de sus libros mayor, con poemas humanos. Yo creo que acá toda la gente se ha centrado más que nada en el ensalzar a Trilce y el ensalzar a una idea india completamente falsa en Vallejo. Sí, le han quitado la política ahí. Tendremos que... Yo creo que es una cosa, avanzarlo en otro momento, es una cosa, porque creo yo, por el tema del tiempo, yo creo que que es cerrar algo por ahí. que tendremos que hablarlo a después, pero yo te dejo una cosa así polémica para hablarlo ya después. Claro. Tanto Vallejo como Mariátegui me parecen hispanistas, en ese sentido que ¿Mariátegui no también? sí. Vale. Y lo puedo retomar desde una cita que él tiene Muy bien, a Cristóbal muy bien. Colón, etcétera. Entonces, yo quisiera dejar entonces esta conversación de hoy con el tema de que realmente siempre hubo dos caminos en esta polémica, acerca de cuál era el mayor poeta peruano y quién era el mayor poeta nacional o quién debía ser el poeta nacional. Entonces, por lo menos con esas dos líneas podemos seguir conversando en el curso de los días siguientes y punto.